Vamos con otro punto. El génesis de la puesta en práctica del diezmo en el mundo, es decir, la primera vez o el origen de la puesta en praxis del diezmo en el mundo, la tuvo un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Debe llamarnos la atención de que Abraham era gentil. Abraham era de Ur de los Caldeos. Este siervo llamado por Dios para hacer de él una gran nación. Recuerden que Dios llamó para conformar un pueblo y ese pueblo a través de la historia, hasta que él venga en su justa venida, y está hablando desde el principio del sistema arónico, del sistema levítico, hasta el Melquisedec, un pueblo para ser pastoreado en 2 sacerdocios. Quiero insistir mucho en esto, porque es clave para entender lo que es el tema del diezmo. Entonces, el llamado amigo de Dios diezmó al gran sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Y esto aparece en Génesis, vamos a leer, Génesis capítulo 14. Gloria al nombre de Jesús. Génesis 14 dice también, aunque lo leímos en el inicio de esta enseñanza, dice: cuando volvía de la derrota de Cadorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Salem, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sí? Sacó pan y vino. Y le dijo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Entonces, vamos a darlo hasta ahí. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, rey de Salem. Este es el primer precedente o el primer diezmo que se da en la Escritura. De ahí podemos notar que hubo otro familiar de la casa de Abraham llamado Jacob, que diezmó. Podemos deducir, escuche bien, podemos deducir o analizar de que Jacob trató de seguir en Génesis 28, trató de seguir las pisadas de su abuelo. ¿Sí? Génesis 28 dice Jacob: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Pastor, alguien dirá: pastor, pero Jacob le diezmó a Melquisedec. No tenemos registro de eso. Lo que sí le podemos asegurar es que Abraham sí le diezmó a Melquisedec, pero Jacob no sabemos. ¿Sí? No sabemos. Pudo haber sido que Melquisedec no fue con Melquisedec o fue con Melquisedec, sería especular. Lo cierto es que él siguió las pisadas de su abuelo, de Abraham. Cabe destacar que el sacerdocio, y lo decía yo anteriormente, el sacerdocio de Melquisedec tuvo una presentación efímera, relámpago, antes de la ley de Moisés, antes del sacerdocio levítico. ¿Sí? Era como una luz, era como una señal o una sombra, de lo que venía en el tiempo de la gracia, después del sacerdocio levítico. ¿Sí? También Jacob, como le decía, obedeció y siguió el ejemplo: de todo lo que me diere, apartaré el diezmo para ti, Señor. Cabe destacar también que estos diezmos fueron dados con fe, con agradecimiento y esperando de Dios también su bendición en cuanto a las peticiones de estos hombres, y dieron todo. Abraham dio todo del botín, Jacob prometió dar todo a Dios. A continuación vamos a dar textos que nos hablan vamos a dar más textos porque ya venimos tocando tocamos en Deuteronomio 18, del sacerdocio levítico, del diezmo del sacerdocio levítico. Por ejemplo, en Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera en tu campo cada año. Otro texto que podemos leer, Deuteronomio 26, 12. Deuteronomio 26, 12 dice: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos. En el año tercero habla del diezmo del año tercero. Del diezmo también el levita, ese diezmo también será
será para también el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Ya explicamos esto también en cuanto al levita, al huérfano, a la viuda. Otro de los textos, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, también nos habla, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5, dice: cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia a los diezmos de todas las cosas. ¿Sí? También otro texto, Nehemías 10:37, por mencionarle algunos textos. Nehemías 10, gloria al nombre de Jesús, 10:37. Nehemías 10:37 dice: que trayéramos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Sí? Ahí se corrobora y estamos corroborando el diezmo del orden sacerdotal levítico a través del Antiguo Testamento. Amós 4:4, profeta Amós 4:4, vamos a estar leyendo Amós 4:4, permítanme, ubíquense ustedes también. Amós 4:4 dice: id a él y prevaricar, aumentad en cada la rebelión, y traed mañana vuestro sacrificio y vuestro diezmo cada 3 días. Esto lo habla el profeta Amós, que también en su tiempo se vivió el diezmo, porque evidentemente era el antiguo pacto. Malaquías 3:8, un texto muy conocido también que nos habla del diezmo, gloria a Dios, en el orden de Leví. Dice, repito, Malaquías 3:8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Entonces la Biblia habla del diezmo, también Malaquías. Y sigo leyendo: maldito soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traed todos los diezmos, a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Entonces, como les seguía mencionando, aún en los tiempos que el Señor Jesús, que el sumo sacerdote del orden de Melquisedec vino a la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra, también se practicaba el diezmo del sacerdocio levítico. Lucas 18 nos habla acerca de esto. El mismo Señor Jesús nos ilustró, Lucas 18, en la parábola del fariseo y el publicano, versículos 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: también 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como con este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces Jesús está haciendo ver que en ese tiempo, en el tiempo que él estuvo en esta tierra, se diezmaba. ¿Sí? Entonces ese es el diezmo del orden sacerdotal levítico. Mostré escrituras de este sacerdocio. ¿Sí? Proseguimos con el restablecimiento definitivo y permanente del orden sacerdotal según Melquisedec, porque acabamos de mencionar el diezmo en el orden sacerdotal levítico. Ahora viene el diezmo, citas o textos bíblicos que nos hablen del diezmo en el orden sacerdotal de Melquisedec. Y para ello vamos a hablar explícitamente lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿Quién apacienta rebaño y no toma de leche de rebaño?
Digo esto solo como hombre, ¿no dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo acá? De que el apostolado, de que el pastorado es un trabajo remunerado por Dios. Y por eso que Pablo dice, ¿quién fue soldado en sus propias expensas? O sea, ¿quién fue soldado con sus propios gastos? ¿Quién se fue a un cuartel militar a servir por primera vez con su propio dinero? ¿O quién planta una viña y no come de ella? Entonces Pablo está diciendo que no podrá gozar al buey que trilla. Pablo se va a la ley de Moisés. Ojo, la mentalidad de Pablo está hablando del salario del nuevo sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec. Pablo está hablando de ese sacerdocio. Y Pablo se va, la mente de él se va a la antigüedad del sacerdocio levítico. Y Pablo dice que los sacerdotes de la antigüedad eran pagados, porque el Señor dijo no podrá gozar al buey que trilla. Pablo dando a entender que también este sacerdocio según el orden de Melquisedec, debía ser remunerado. O lo dice enteramente por nosotros, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos gozado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Miren lo que está diciendo Pablo ahí. No sabéis que los que trabajan. Pablo habla que el sacerdocio es un trabajo de las cosas sagradas, del ministerio, del tabernáculo, de servir a Dios. Comen del templo, comen del templo. Comen de la bendición del diezmo a través del pueblo, y que los que sirven el altar del altar participan. Y el versículo 14, Pablo dijo, a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Es decir, vivir de la predicación, vivir del mensaje, de apacentar, de pastorear, es lo que está llamando o está diciendo el apóstol Pablo. Y en 2 Corintios, reiteramos este texto, versículo 8, Pablo dice, he despojado a otra iglesia recibiendo salarios para servirnos a vosotros. Entonces Pablo recibía diezmo, según el contexto que estamos hablando, diezmo, ¿sí? Por su trabajo, porque Pablo habla de salario. ¿Y por qué yo llego, pastor? Porque usted dice que es diezmo, porque ahí no dice diezmo, o Pablo en 1 Corintios capítulo 9 no dice diezmo, sí, pero si nos vamos al contexto, ¿en qué sacerdocio estamos? Estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Abraham nos dio una ofrenda a Melquisedec, el sacerdote, rey de Salem. Abraham dio diezmo. Y si el sacerdocio, en el principio, por eso colocamos a esta parte de la temática que estamos tratando, restablecimiento definitivo y permanente del sacerdocio de Melquisedec. En este caso, el diezmo en el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de restablecimiento? Porque en el principio Dios apareció con el sacerdocio de Melquisedec de forma relámpago. Recuerden que les dije eso. Pero ya cuando comienza la iglesia, ya se restablece definitivamente y para siempre. ¿Y por qué para siempre? ¿Por qué este sacerdocio es para siempre? Porque la Escritura dice en el Salmo 110, le dice al Señor, una escritura profética hablando del Señor Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es para siempre. Para siempre. Ahora, ¿el diezmo es para siempre? Muy buena pregunta. Pero hasta donde nos da la Escritura, nos da a entender que es mientras esté la iglesia acá. ¿Sí? El sacerdocio sí es eterno. ¿Sí? Este sacerdocio sí es eterno. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces leímos que Pablo dejó a otra iglesia para recibir los salarios. ¿Sí? Y leíamos también Primera de Tito. Insisto, estos son textos que nos hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 5 habla. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en verdad. Perdón, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrá gozar al buey que trilla y digno el obrero de su salario. Ahora, pastor, ahí dice anciano, y anciano puede ser otra persona, alguien puede alegar, pero si nos vamos a Primera de Pedro, cuando Pedro habla en su primera epístola, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de Dios que será revelada, apacentar la grey de Dios. Pablo está hablando a los ancianos, apacentar la grey de Dios. O sea que estos ancianos son pastores.
Y si usted lee 1 Pedro capítulo 5, 1, 2 y 3, Pablo está hablando de los ancianos pastores. ¿Por qué? Porque el término anciano puede abarcar también a hermanos que no son pastores, puede abarcar a creyentes que no son pastores, pero han tenido una madurez espiritual, que también se les llama ancianos. Likey